personal, en el ámbito familiar y en el ámbito social. Es muy importante entender esto. Y el tema es mentalidad versus dinero. O sea, ¿qué es lo que nosotros pensamos o imaginamos o debería de ser o pensamos que debe de ser con lo que hacemos y cómo tendría que verse manifestado en su equivalente físico, material o monetario? Pues dependiendo cómo pensamos, es también lo que estamos generando. Fíjate, si tú llegas a un lugar, a una casa, a una fiesta, a una oficina, al transporte público, y llegas con una actitud de pocos amigos, ¿qué crees que te vas a encontrar? Generalmente te vas a encontrar con la contraparte de que hay gente que te va a dar una actitud también de pocos amigos. Y el ambiente se va a hacer tenso. Y si es una relación comercial, bueno, la situación va a ser adversa para ti, porque la persona se va a cerrar y no va a querer comprar tu mercancía o producto. Entonces se va a cerrar. Dependiendo cómo nos estemos programando, es como vamos a salir adelante. Entonces, es un tema muy interesante cuando tú lo abordas desde el punto de vista negocio personal, esa forma de pensar que tenemos contra lo que lo relacionamos o lo queremos empatar con el dinero, ahí para mucha gente choca. Para mucha gente tiene algunos, hace este splash. ¿Por qué? Por las creencias limitantes que nos han sembrado a lo largo de siglos, porque ni siquiera de décadas. Los que están presentes y los que están aquí por los medios electrónicos, hemos recibido una programación por décadas. No sé, aquí hay presenciales que tienen 30, 35, 25, 40 años o más. Son las décadas que han recibido esa información. Pero esta información, a veces negativa, la hemos recibido por siglos. Por siglos. Desde que se tiene un apunte histórico, todo inició a raíz de la conquista del pueblo mexicano por el pueblo español. A raíz de ahí empieza esos mitos y creencias y costumbres acerca de sobre todo de la economía del dinero, de la abundancia, porque antes cada pueblo, hablemos del pueblo español, el pueblo mexicano, tenían su concepto de abundancia. Si ustedes se ponen a estudiar un poquito la historia de México, se van a dar cuenta que muchos de los pueblos prehispánicos en México siempre vivían en abundancia. Siempre vivían en abundancia, siempre tenían, sobre todo el pueblo mexicano, las etnias mexicanas, ahorita han cambiado un poco, mucho, pero anteriormente era un pueblo bastante limpio, a comparación de los europeos, que cuando hablamos antes de la conquista, los europeos no crean que se bañaban todos los días, se bañaban una vez al mes o hasta más, porque pensaban que con el no bañarse les daba el beneficio de no tener diferentes contagios entre virus y bacterias. Es la creencia que tenían. En cambio, en nuestro pueblo mexicano, en nuestras etnias mexicanas, por lo menos, lo más que les pasaba es que se bañaban 3 veces a la semana. Pero realmente hay muchos que se bañaban una vez diario, y se tiene un punto histórico de que las autoridades mexicanas de esa época, hablamos de los pueblos originarios, se bañaban hasta 2 veces al día. Eso es un punto importante. Así que hay que romper una primer creencia limitante. Yo todavía he ido a pueblos, a lugares aquí en nuestro apartado México, donde se bañan como ley los sábados, nada más los sábados. Los puros sábados se bañan. No hay otro día que no se bañan. Y esos son el tipo de creencias limitantes que nos están forjando una mentalidad que cuando las llevamos y la empatamos con lo que tiene que ver el dinero, hace el splash, choca. Y en esa parte decimos, bueno, es que no son los caminos de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos pobres, humildes y sencillos. Y bajo eso nos escudamos para desarrollar una mentalidad poderosa de abundancia. Bueno, una vez que acabo de hacer esta pequeña introducción, es que recuerden esto, es muy importante. ¿De quién vienen las opiniones que tú de repente pides? O sea, tú pides opiniones a quién. Regularmente pedimos opiniones a la gente que ni sabe o que apenas ha escuchado alguna conversación, algún audio, de repente escuchó una frase por ahí, escuchó un comentario en un medio de comunicación acerca de diferentes temas. Y nosotros cuando los escuchamos pensamos que es ley, que es correcto, porque tal vez porque tenga canas, es sabia o es sabio, o porque ya tenga más edad, pues quiere decir que tiene más experiencia y que sabe lo que es bueno, lo que es malo dentro de la vida regular.
Y no necesariamente es eso. Hay gente que ya, lamentablemente, ya tiene una madurez muy cercana a sus últimos días, y no quiere decir que con eso desarrolló una inteligencia y una habilidad financiera y una abundancia tremenda, ¿no? Porque a lo mejor vivió bajo la creencia de pobre nací, pobre de morir. Y ese no es el punto. Ese es el punto de lo que creen aquellas personas con el respeto guardado y merecido. Aquí la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú de lo que deberías de vivir en esta vida? Eso es importante. Es más, desde su predicación de Jesús, cuando estaba, yo soy novato en la Biblia también, como igual que Jim Rohn, cuando estaba predicando y tenía que darle a muchos de sus seguidores de comer y se dieron cuenta que en la cesta nada más había unos cuantos panes y unos cuantos peces para alimentar a miles. Desde ahí viene el milagro de la duplicación, el milagro de la abundancia. Porque de haber poco, alcanzó para muchos y hasta sobró. Porque no se pensó en únicamente, Jesús no pensó en generar, ay, bueno, ¿cuántos son? 1,500, pues nada más dotación para 1,500. No, fue general y salía pan y peces de esa cesta y alcanzaron para alimentar a muchos. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba pensando en escasez, no estaba pensando en limitaciones, no estaba pensando en sus 2,500 puntos exactos, no estaba pensando únicamente en sus 15 consumos, 10 consumos de su club de nutrición. Estaba pensando en abundancia, en que viniera más. Mientras no cambiemos esa mentalidad, la realidad es esta. No vamos a cambiar nuestra realidad. Déjenme presentarme, mi nombre es Ángel Flores, pero igual que ustedes, de repente yo no tenía mi mentalidad de abundancia, honestamente. Yo no puedo decir, ay, no, sí, como soy profesionista, sí, tuve mentalidad de abundancia. Sería un mentiroso y no sería honesto. No, yo no tenía mentalidad de abundancia. Tal vez en donde tenía mentalidad de abundancia era en el comer, porque cuando yo salí de la carrera era talla 28 y cuando empecé a trabajar en mi profesión, unos años después llegué a ser casi talla 38. Imagínense, de talla 28 a talla 38. Pensé en abundancia de alimento y comía en abundancia, o sea, no me limitaba al comer. Nada más que mi enfoque de abundancia estaba mal aplicado. Pero al final del día, no todos tenemos esa mentalidad. Y yo soy uno de ellos. La verdad es que no tenía en ese momento esa mentalidad de abundancia. Gracias a que conocí esta compañía, gracias a que conocí a este gran personaje, esa gran persona que está ahí, que en paz descanse, el doctor Eduardo Salazar Bracamontes, donde quiera que esté, le pese que le pese, le duela a quien le duela, fue el precursor, el impulsor de lo que hoy se llaman clubes de nutrición. No fue el inventor, pero fue el impulsor de lo que hoy se llaman clubes de nutrición. Porque si él no hubiera visto esta idea megamillonaria y la hubiera abierto a la generalidad de distribuidores o asociados, hoy no tendríamos sumado a lo que los doctores Varela hicieron, este Gran México, y que se ha exportado esta idea a diferentes países. Esa es la realidad. Y yo se los puedo decir porque lo viví de primera mano y sé parte de esa historia. Algún día habrá tiempo para contar esa historia. Entonces, yo conozco a este hombre y resulta que empiezo a cambiar mi forma de pensar. Yo lo conocí porque le remodelé esta casa de 1,400 metros cuadrados de construcción, no de terreno. Yo sé que hoy casas hay mucho mejores y más bonitas, pero en su momento fue una de las más distintivas y marcaba una tendencia dentro de los equipos del presidente y futuros chairman dentro del México. Estamos hablando de hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Esta casa la remodelé hace más de 25 años. Entonces, las cosas van cambiando, se van modificando. Desde ahí, al ver esta casa, la cantidad de metros es una mentalidad de abundancia. Es una mentalidad de abundancia. Fíjese, hay gente que todavía piensa y dice, bueno, con que tenga mi casita, ahí mi cocinita, mis 2 recamaritas, mi patiecito, mi salita comedor, para un carrito, ya la hice. Eso es limitar tu mentalidad y tu generar, no tener la abundancia necesaria. ¿Por qué? Porque tú mismo estás creando tus limitaciones. Pero también yo tengo un origen de escasez. No porque mis padres me han enseñado escasez, porque yo mismo, en la forma de cómo vivía, estaba generando mi mentalidad de escasez. O sea, eso es importante. Yo no te estoy diciendo que en donde vives está mal o está bien. Eso es decisión personal.
Lo que estoy diciendo es que si tu nivel de aspiración es alta y si estás en este negocio es porque quieres hacer algo diferente, tienes que empezar en tu mentalidad a hacer esos cambios e imaginar y generar las acciones pertinentes para lograr esos cambios. Si no, de lo contrario, pues nos vamos a quedar en la misma. En la misma. Nomás nos vamos a maquillar más, pero no vamos a pasar de ahí. Estos son parte de mis orígenes, como se darán cuenta, no son lugares donde haya demasiada abundancia. Bueno, sí, había abundancia de cables, abundancia de basura, de popó de perros, de vendedores, de vagabundos, de gente que se drogaba o se sigue drogando y así. Pero yo tuve que hacer ese cambio de mentalidad para salir de ahí, no porque me avergüence, sino porque esa no es la vida que yo no quiero, ni quise, ni quiero para mi familia, ni para mí. Entonces hice los cambios necesarios y quiero aclarar muy insistentemente, yo no me avergüenzo de mi origen, al contrario, estoy súper orgulloso de mis orígenes y gracias a mis orígenes he aprendido. Cuando haces cambios en la manera de pensar y empiezas a hacer algunos ajustes financieros, pues las cosas empiezan a vislumbrarse, a entenderse, a verse de otra manera. Por ahí decía ayer Refugio Flores, palabra dominguera, vislumbrar, ¿verdad? Entonces empiezas a ver que hay posibilidad y si unos pueden, tú también puedes. La pregunta es, ¿quieres? Y eso tiene que ver mucho con la realidad de la forma en que piensas, pero sobre todo la conciencia que tú tienes acerca del dinero, acerca de la abundancia, acerca de la riqueza. Hay diferentes formas de evaluar la riqueza, hay diferentes formas de entenderla, de poder proyectarla. Y por ejemplo, si yo quiero entender un poco más acerca de la riqueza, pues bueno, tengo que empezar a estudiar riqueza. Estudiar riqueza. Oye Ángel, pero eso, ¿en qué universidad se da? Bueno, simplemente no es que se dé en alguna universidad. Hay clases de universidad general que sí pueden dártelo, ¿no? Pero si tú no terminaste la secundaria, pues no te vas a poder entrar a la universidad. Pero lo que sí te puedo decir que la riqueza se puede estudiar desde estos siguientes puntos. Número uno, observando a los que tienen riqueza. Pero no vayas a copiar los modelos o prototipos negativos de la gente que tiene riqueza. Busca copiar los modelos, las formas en los que ellos producen su riqueza. Y uno de ellos se llama disciplina. Disciplina, lo que mucho nos pesa. Yo he visto, y hoy que vivo en ese ambiente, la generalidad hace sus fiestas en la tarde-noche. Tarde-noche. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no lo hacen desde, no sé, las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que empiezan con sus reuniones y demás? Por una sencilla razón. En ese momento están administrando su negocio, atendiendo sus empresas, viendo cómo se está generando y no perdiendo de vista esa producción. Y ya después ajustan un tiempo en la tarde para poder divertirse. Por eso es que muchos de ellos hacen vida nocturna. Hay muchos que copiamos de esa vida nocturna, pero para echar cotorreo, pero no sabemos el verdadero origen. Creo que ya les he contado, pero se los vuelvo a repetir. Yo aprendí varias cosas de gente de la comunidad judía allá en la Ciudad de México. Y una de ellas, de las que aprendí, es cuando no tenemos un carro, fíjate bien lo que hacemos la generalidad. Tenemos un carro y no queremos que le caiga ni una partícula de polvo. Y nos la pasamos limpiándolo, aspirándolo. Nos lo cuidamos peor que a nuestro organismo. Bueno, mejor que a nuestro organismo, no peor. Mejor que a nuestro organismo. Evitamos que no tenga ni una partícula, que nada lo esté ensuciando ni demás. Y yo aprendí de unos judíos que dijeron, Ángel, los automóviles, los camiones, los carros están para darnos servicio. Que les tienes que dar su mantenimiento, sí, pero están para darte servicio. No para que te encariñes demasiado con ellos y al rato hasta les pones apodos a tus carros y casi los besas, ¿no? O sea, eso es empezar a hacer un cambio de mentalidad. Sí tienen que estar limpios los carros, sí tienen que estar limpias las motos o lo que tú tengas, sí, pero son para darte servicio y además de que es una comodidad. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu mentalidad y te das cuenta que un transporte, no un transporte público, por ejemplo, un carro, un coche, lo que tú quieras, independientemente de que sea un lujo, es una comodidad.
Y además se vuelve, cuando lo ocupas para tu negocio, como una herramienta de trabajo. Pero si nomás lo quieres usar, si todavía no tienes la solvencia ni la libertad económica, perdón por la expresión, no vayan a tomar a mal, para andar padroteando, pues nomás no funciona así, porque no tienes el soporte económico que te permita sustentar eso. Y muchos tenemos ese mal hábito de usar el auto para andar presumiendo o queriendo apantallar a los que no lo tienen. Y no funciona así. Cuando tú entiendes que el auto te sirve para dar servicio y que está también para una comodidad, pero también que es una herramienta para su negocio, es parte de ese cambio de mentalidad con respecto a la abundancia y con respecto al dinero. Entonces la riqueza es objeto de estudio y dentro de ese estudio es importante seguir instrucciones. Las instrucciones son importantes. Apenas por ahí estaba viendo un documental de un test que hicieron a hombres y mujeres. Pusieron una manta que dividía a los hombres y a las mujeres. Un escritorio y arriba del escritorio había ciertos artículos y una hoja. En esa hoja decía cosas que tenían que hacer por este lado los hombres y cosas que tenían que hacer por este lado las mujeres. Y el que lo hiciera en menor tiempo ganaba. El hombre llega, uno de los hombres llega, ve la hoja, ve los 10 cosas que tiene que hacer y rápido se empieza a hacer las cosas, a maquillar, a pintar los labios, a ponerse ropa de mujer, tacones y demás. Y se apura y ya terminé. Mientras en el otro lado de la escena estaba la mujer, una mujer, que esa mujer se quedó sentada y nada más se quedó sentada y se quedó sentada y se quedó sentada después de leer la hoja. Cuando termina esa primera parte del concurso o de ese test, los jalan y a ver qué pasó. Bueno, resulta que el chavo leyó nada más lo que había que hacer, pero no leyó la última parte de instrucciones. Y la señora, la mujer, sí leyó la parte de instrucciones. Y en la parte de instrucciones decía, ya después de que hayas leído lo que hay que hacer, lo que tienes que hacer es no hacer nada. Esa es la parte importante de leer instrucciones. ¿A qué me refiero con esto? Tu patrocinador te dice, ocupas hacer esto, ocupas hacer aquello, esto más, y tú, sí, ya me lo sé, ya me lo sé, ya. Y hasta te enojas, te molestas, es que ya me lo sé. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Pero no acabas de leer y recibir las últimas instrucciones. Porque ahí viene el detalle del progreso o del estancamiento. Ese es un punto importante. Cuando nosotros aprendemos o entendemos que debemos de seguir instrucciones, es otro paso para cambiar de mentalidad, para ver otro enfoque totalmente diferente y que veas el mundo de posibilidades que hay, el mundo de combinaciones que hay para poder hacer esto, partiendo de un reglamento, de un contrato, partiendo de un plan de trabajo, de un sistema de herramientas y demás. Cuando no leemos todas las instrucciones, nos encajonamos en un solo método de operación y no tenemos ojos más que para eso y no nos movemos. Y cuando nos dicen, haz charlas, haz encuestas, haz esto, hasta como que no nos gusta escucharlo porque no estamos habituados a seguir instrucciones. Nomás leímos el primer párrafo y ahí se quedó. Y esto no es así. Y desde ahí empieza el cambio de mentalidad. Por otro, como consecuencia, eso nos lleva a tener un mejor manejo de tiempo. El manejo del tiempo es vital. El tiempo. Yo he escuchado que regularmente la gente dice, es que no me alcanza el tiempo. Bueno, para tu información, científicos dicen que el mundo se está moviendo más rápido. Se está moviendo más rápido. Muchos de nosotros lo hemos notado. Es el tiempo como que ya muy acelerado. La rotación de la Tierra han demostrado científicamente que está rotando con más velocidad que anteriormente. Entonces, desde ahí hasta la misma Tierra tiene un cambio, porque nosotros no podemos hacer un cambio. Entonces, cuando hablamos de todo esto, debemos sumar y entender que hay principios básicos acerca de las finanzas, del dinero, de la abundancia. Uno de ellos tiene que ver con la forma en que piensas, la mentalidad. Y cuando hablamos de la mentalidad, estamos hablando de esa mentalidad, estamos hablando de que la primera pregunta, ¿qué opinas tú del dinero? ¿Qué opinión tienes tú del dinero?
En mis años de estudiambre, regresé de Ciudad Universitaria, pero antes de regresar a mi casa en Ciudad Universitaria, tenía yo hambre. Me meto la mano a la bolsa, me alcanzaba para una torta y yo pensaba que me alcanzaba para el pasaje. Me compro la torta, me la como y cuando voy a agarrar el transporte público para llegar a mi casa, me doy cuenta que no me alcanza el dinero para el transporte público. Con toda la pena y el dolor de mi corazón, pero no de mi corazón, con toda la pena y mi ego de estudiante, porque cuando eres estudiante crees de lo saber todo, hasta ves a la gente que no estudia como que la barres, y acabé pidiendo dinero. La primera vez en mi vida que acabé pidiendo dinero. Me daba vergüenza pedir dinero. Sobre todo para una necesidad que era completar para mi pasaje y poder llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque dentro de mi mentalidad de ese tiempo yo pensaba que la gente que pedía dinero pues era huevona. Y yo no quería que la gente pensara que era yo huevón o flojo. Por eso es que estaba así. Pero tuve que llegar a pedir dinero y gracias a que pedí dinero pues llegué a mi casa. Desde ahí fue mi primer contacto de inversión con el dinero, ¿no? Porque alguien invirtió en mí para poder llegar a mi casa. Si yo no hubiera llegado a mi casa o no hubiera conseguido ese dinero, a lo mejor hubiese yo declinado de ir a la escuela, ¿no? Y no me hubiera titulado. O sea, no sabemos lo que pudo haber, todo lo valioso que pudo haber hecho ese peso de ese tiempo o esos 2 pesos de ese tiempo. Entonces, la opinión que tienes del dinero es muy importante. Una de ellas, si tú, dependiendo de lo que opines del dinero, ¿qué opinas de la riqueza? El dinero puede ser 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos, 20,000 pesos, 100,000 pesos. Pero cuando hablamos de riqueza es cuando tienes de sobra, en abundancia, que tienes de un 100% de lo que ganas, ahorras el 80% y vives con un 20%. Y que aún así te sigue produciendo y sigues teniendo más y sigues teniendo más. ¿Cuál es tu opinión acerca de la riqueza? ¿Puedes o no puedes? ¿Lo mereces o no lo mereces? Porque dependiendo de esas contestaciones, es como vas a poder salir adelante en tu proyecto, en tu emprendimiento. Pero también es la opinión acerca de los ricos. ¿Qué opinas de los ricos? ¿Qué opinas de los ricos? ¿Qué opinión? Cuando ves a un rico, ¿qué opinas de ellos? ¿Qué dices? ¿Qué opinas de los hijos de los ricos? Ah, todo lo tienen fácil. No sé qué, no sé cuántas. Bueno, pero lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a pensar que algunos de nosotros casados y que no tuviésemos y que ahora tenemos y tenemos hijos, ¿a poco no le van a dar los beneficios de la abundancia a sus hijos? Pues sí, y entonces podremos hacer la reflexión, híjole, yo hace años opiné, pues que era fácil porque les dan todo. Y ahora estamos de este otro lado, ¿no? Y a veces uno se come sus palabras. Entonces, ¿qué opinas acerca de los ricos? Miren, hay ricos buenos y hay ricos malos. Como hay pobres malos y hay pobres buenos. Esa es la realidad. Pero aquí lo importante de la riqueza es lo que puedes hacer con ella. Generador de oportunidades, de bendiciones, de apoyo, de ayuda y de crecimiento. Esa es la parte importante. Tercera, ¿qué opinas acerca de los pobres? Cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué opinas acerca de la pobreza? Dice, pues es que es la voluntad de Dios. Así lo quiso Dios. Pobre nací, pobre de morir. El reino de los cielos es de los más humildes y afligidos y sufridos. Y hasta le remarcan, sufridos. ¿Por qué? Porque es parte de los paradigmas que tienen ahí. Y miren, muchos de nosotros a veces no nos podemos desprender de eso tan fácilmente. No es tan fácil. Y lo vemos en la forma hasta que, aunque estemos ganando, no queremos salir de ese encuadre en el que vivíamos antes. Entonces, el cambio de mentalidad es importante y parte de estos 3 pilares. La opinión que tengas de la riqueza, la opinión que tengas de los ricos y la opinión que tengas de la pobreza. O sea, para mí, yo vengo de abajo, desde abajo, y no te digo que ya logré mi independencia financiera total, porque no es cierto, estoy trabajando todavía en ella, pero de que he dado pasos adelante, muchos pasos adelante. Ha sido interesante. Y yo, si alguien me preguntara qué opinas de la pobreza, yo diría, es un paso previo hacia la riqueza. Es un paso previo a la riqueza. Así como
tú eres asociado, nuevecito, acabas de ingresar, ¿cuál es tu siguiente paso? Ser mayorista. Y de mayorista ser equipo del mundo activo, y del mundo activo, equipo del GET y así todo lo que conlleve. Entonces, es importante. Pero hay asociados que dicen, no, bueno, yo con que llegue al 42 y ahí ya quedé a todo dar. Y ahí se quedan. Y tú cuando a la gente le preguntas, ¿qué opinas de la pobreza? Bueno, como que tenga yo para salir el día, me alcanza para los frijolitos, las tortillas, pagar lo de Electra, y la colegiatura o los útiles ya la hice. Quiere decir que no hay sinónimo, no hay intención de progresar, sino simplemente de ir viviendo al día. Entonces, conclusión de esta primera parte. El dinero se puede convertir en energía. Energía. ¿Por qué? Porque miren, cuando hablamos del dinero, nos han puesto este ejemplo en muchas academias del éxito, universidades del éxito dentro del negocio Herbalife o el lenguaje Herbalife Nutrition, nos han dicho, ¿has visto la cara de una persona que va caminando y se encuentra un billete de 500? ¿Cómo es su cara? ¿Feliz o infeliz? ¿Cuál es su reacción? Y muchos hemos dicho, pues feliz. Y otros dicen, ¿ya ven cómo el dinero sí da la felicidad? Digo, eso lo han dicho en academias y en universidades durante mucho tiempo, como un ejemplo. Pero, ¿cuál es lo rescatable y hoy que podemos abonar o apuntar de ese ejemplo? Se llama energía. Porque cuando cambia tu estado de ánimo de decadencia, de quejumbrez, y te encuentras de 500, te sientes como que ya te alcanza para esto, ya una bendición, te sientes cargado de algo, eso es energía. Y lo importante de todo esto es que esa energía está disponible para todos. Eso es lo importante, que esa energía está disponible para todos. Y tú eres una de esas personas que puede tener esa energía. Ahora, tanto la riqueza como la pobreza, no nacimos con ellas. O sea, no quiere decir que ya las tenemos dentro de nuestro cuerpo y que estamos diseñados a ser pobres o a ser ricos, sino esos son cosas que hemos aprendido en el proceso a partir de que tenemos conciencia. O uso de razón, como muchos le llaman, usos de razón. A partir de eso, si tu entorno es de mucha pobreza, es lo que se va a contagiar, es lo que vas a aprender y vas a pensarlo como un estado de ánimo regular. Pero si tu ambiente, donde vas creciendo, es de que puedes ir generando de poquito, luego un poco más, y que puedes lograr hacer esto más y lograr más para acá, eso significa que estás creciendo en un ambiente de abundancia. Y por lo tanto, tus movimientos van a ser de abundancia. Van a ser de abundancia. Eso, por favor, quiero y deseo que lo vayas entendiendo de esa parte. Como consecuencia de eso, son las creencias que tenemos arraigadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinamos acerca de la pobreza? Porque aquí hay un punto importante. Chequen esto. Cuando tu pobreza se apodera de tu bolsillo, o sea, cuando no hay un peso en la bolsa, ¿qué es lo que pasa? Pues tal vez no podría haber tanto problema porque si tú tienes habilidad, buscas la manera, vendes un té en ruta, vendes una fibra en ruta, ya te ganaste 5 pesos, 20 pesos, ya te lo ganaste y ya no hay tanto problema porque vuelves a llenar el saquito o el bolsillo de dinero. Pero cuando la pobreza se apodera de tu mente, escúcheme bien, entonces eso se empieza a convertir en un verdadero problema. Cuando tú crees que siembran en tu cabeza, no de mala fe ni de mala intención, la gente que te rodea, la gente que está cercana, que no se puede, que está complicado, bueno, entonces se vuelve un problema. De esas situaciones últimamente que no se pueden evitar a veces de platicar un poquito acerca de la política, de repente en las sobremesas, ¿no? Y hay gente que de repente sigue comprando informaciones negativas, donde dicen que cómo es posible que México esté ahorita en una economía regular con respecto a los países poderosos. No puede ser posible si México tiene que ser siempre un desastre. Y es increíble que no se pueda admitir que México tiene una estabilidad regular. No la mejor, pero regular. Y mientras no admitamos eso, es que significa que tenemos ya arraigado en nuestra cabeza, en nuestra mente, la pobreza extrema. Y cuando eso pasa, se convierte en un verdadero problema. Ahora, pero cuando la pobreza aniquila tu fe,
aniquila tus sueños, aniquila tus posibilidades, eso ya es crónico, eso es grave. Es que le hago y no avanzo, le hago y no se puede. Ya, pues hay lo que vaya saliendo. Eso sí ya es grave. Porque estás renunciando, estás perdiendo la fe, estás perdiendo la esperanza. Y cuando ya no tienes fe ni esperanza, es bien fácil que claudiques y dejes de hacer. Y tú te preguntarás, ¿qué carajos tiene que ver todo esto con mi negocio? Porque estamos hablando del negocio de Herbalife Nutrition. Bueno, es sencillo. Si tú no tienes lana, vendes malteadas, vendes un producto cerrado y ya tienes dinero. Si tienes en tu cabeza un poquito de cambio de mentalidad. Pero cuando de repente tú vas en esa parte queriendo crecer y alguien se acerca y te dice, ay, tú y tu Herbalife, ay, vendedora de botecitos, o sea, ya, me parece que no te puedes buscar un trabajo de hombres y tú dedicarte a tu casa. Porque tú tienes que dedicarte a tu casa. Padre desnaturalizado, madre desnaturalizada, mira cómo tienes tu casa, ya ni nos visitas a tus comadres, a tus compadres. Entonces empiezas y tú cedes, entonces empiezas a abandonar tu emprendimiento, tu negocio y empieza a entrar otra vez a retomar la mentalidad de escasez.